Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Estamos en plena fiebre mundialista, por eso un horario especial que nos permite estar con ustedes siempre con entrevistas que nos dejan mucho para usted, como el diálogo que hoy vamos a sostener con dos destacados profesionales de las ciencias médicas. Es una consulta prácticamente gratis que les llevaremos hoy a ustedes en momentos que hay alertas en el país, no solamente por lo común que tenemos de enfermedades, hay alertas por el tema del dengue, por el tema del sarampión, ahora la fiebre aviar que ya nos ha llegado en los últimos días y muchas otras patologías que no las vemos con frecuencia, pero que nos están matando a la población hondureña. Y ojo, que es a todo nivel, porque normalmente pensamos que quienes están próximos ya a tener más dificultades en su condición de salud son los adultos, y no necesariamente. Ahora hay problemas hasta con los niños. Por eso hoy nuestros invitados nos van a orientar sobre este tema. El doctor Rafael Rugames, especialista en radiología. Buenas noches, doctor, gracias por estar con nosotros. Y el doctor Juan Ramón Pineda, es gastroenterólogo. Mucho gusto. Muy compleja la formación de los gastroenterólogos. Doctor, bienvenido, buenas noches, porque no hay muchos en Honduras. Sí, somos pocos los que estamos en Honduras, pero bueno, al servicio de la población en todo momento, siempre. Bueno, hablaba de esto, de los cuidados que hay que tener en todo momento de la vida. Somos dados en asistir a ustedes o buscarles cuando ya estamos enfermos. ¿Tienen registro? Voy a empezar con usted, doctor. ¿Ustedes en su sanatorio de personas que los van a visitar estando sanos? Sí, sí hay. Siempre existe. Hay gente que en realidad se preocupa por su salud. Hay algunos que se preocupan más, ¿verdad? Es decir, son como la gente que le gusta andar en la moda fitness y todo eso, ¿verdad? Pero también está la gente que se preocupa realmente por su salud. Esta semana recibí una señora que me dijo, no, yo ando en chequeo nada más y me voy a hacer ultrasonido de tiroides, me voy a hacer ultrasonido de abdomen, me voy a hacer mamografía, ultrasonido de mama. O sea, se hizo completamente todo lo que nosotros básicamente hacemos. Entonces sí hay gente que llega así, solo que es bien escaso, tal vez será un 20% de la población, más o menos. O sea, es muy poco el hondureño que asiste para un chequeo, pero normalmente las edades no son jóvenes. El joven sí es más dado de ir, salvo la emergencia. Salvo la emergencia. Sí, el joven es intocable, en otras palabras. Él se siente intocable, el joven se siente que no va a tener problemas, que no le da ninguna enfermedad. Y antes se creía que había un periodo entre 20 y 35 años donde de verdad no le daba nada a los jóvenes. Pero ahora, indestructible. Sí, pero ahora se ha visto, por ejemplo, el cáncer de mama, que hay pacientes de 20 años, hemos visto pacientes de 20 años, de 26, de 32. O sea, sí hay una ventana que aunque parezca intocable el paciente o el adolescente, siempre hay enfermedades que se le pueden pegar, por así decirlo. Con la especialidad suya, doctor Rugamas, ¿quién va más a tratarse, la dama o el caballero? Fíjese que con la especialidad mía, las mujeres. Las mujeres, sí. Es algo bien raro, pero en realidad la mujer, y esta mujer lleva a su esposo. Esa es una de las ventajas. Cuando la mujer va y ve el manejo que le damos o la experiencia que tienen con nosotros, regresan con su esposo generalmente o ya con la familia, ¿verdad? Pero generalmente la mujer es la que toma la batuta de la salud en el hogar. Bueno, ya vamos a entrar en detalle con esto de patologías que hasta hace algunos años no eran común en jóvenes. El caso del cáncer de mama que se ha detectado ya en personas, en adolescentes, incluso en personas de 20 años. Doctor Pineda, bienvenido. ¿Cómo es de complejo el área suya? Porque aquí sí estamos hablando en el tema de digestivo con mucha puntualidad. Buenas noches. Buenas noches, Rosendo. Fíjese que es bien importante señalar que la prevención en nuestro país es algo que le hace falta todavía, que los especialistas y los medios de comunicación también tengamos más, le brindemos más información a nuestros pacientes. Fíjese que usted menciona qué cantidad de personas llegan sanos, donde, por ejemplo, en mi consulta, yo diría que es todavía menor el porcentaje realmente.
El paciente, yo diría que un 5% de los pacientes llegan buscando la prevención. Ahora, en la prevención está bien descrita en base a las diferentes enfermedades que nosotros presentamos dentro de nuestra especialidad. Por ejemplo, si nosotros hablamos de cáncer colorectal, el cáncer colorectal, la prevención debería de estar a partir de los 45 años, tenga o no tenga síntomas el paciente. Si nosotros hablamos de prevención de cáncer gástrico, la Organización Mundial de Endoscopía Digestiva y la Organización Mundial de Gastroenterología recomienda que es a partir de los 50 años. Ahora, cabe mencionar algo, en nuestro país, como les estoy explicando, menos, yo creo, el 5% de las personas llegan a la consulta buscando la prevención. En la consulta diaria es que nosotros orientamos a la prevención, porque a veces nosotros creemos que yo me tengo que estar muriendo de algo, tengo que tener un síntoma para poder asistir al especialista. Es decir, lo que comúnmente nosotros llamamos, doctor Pineda, disculpe, llegar grave. Exacto, y ahí es donde está el problema. Por ejemplo, mencionaba el doctor Rugama aquí que se han diagnosticado cánceres en tempranas edades. En lo personal, por ejemplo, yo he diagnosticado cáncer gástricos a los 24 años, cáncer de esófago a los 26 años y cáncer colorectales a los 18 años. Claro, eso no es lo frecuente porque usted no le va a estar indicando endoscopía y colonoscopía al 100% de los pacientes que llega a su consulta porque uno tiene que identificar e individualizar el caso de cada persona. Pero si la persona, por ejemplo, también tiene factores genéticos que lo puedan predisponer a cierta enfermedad, es importante que asistan al especialista indicado. Por ejemplo, si el abuelo, el papá presentó cáncer gástrico, cáncer colorectal, es un paciente que tiene que ir a buscar asistencia al gastroenterólogo antes de tiempo. No necesita tener síntomas para poder asistir al especialista. Igual en otros tipos de cánceres, en otros órganos, pulmón, próstata, o sea, son enfermedades que el paciente tiene que buscar la prevención. Cabe mencionar algo de estos cánceres que estoy mencionando. El cáncer colorectal es el cuarto en frecuencia a nivel mundial entre mujeres y hombres, pero es el segundo cáncer que provoca más muertes. Y eso es algo muy importante porque se diagnostica de acuerdo a muchas veces en severidad. Ya cuando uno le tiene que decir al paciente de repente así como no hay mucho que hacer. ¿Y es más común este cáncer en el hombre o en la mujer, doctor? Es prácticamente igual. Es igual. Es el cuarto lugar entre hombres y mujeres. Es prácticamente igual. Y la importancia, lo que a mí me encantaría que pudiéramos dejar bien esclarecido, es que todo este tipo de enfermedades se pueden prevenir a la perfección. Y todas estas enfermedades provienen de enfermedades de base, o sea, precursoras, enfermedades precursoras. Y aquí nosotros hablamos, por ejemplo, son los pólipos a nivel del colon. Y si, por ejemplo, cabe mencionar los pacientitos que hemos visto la semana pasada, me acuerdo una señora de 51 años que llegó por prevención. Le quitamos un adenocarcinoma, que ya es un cáncer a nivel del colon sigmoides, sin necesidad de que el paciente tuviese que ir a una cirugía. Entonces, todo este tipo de lesiones, cuando son pequeñas, cuando son lesiones precursoras, tienen una solución increíblemente rápida cuando estamos hablando de estudios preventivos. A diferencia que el paciente, por ejemplo, que ya llega con muchos síntomas, desnutrición, pérdida de peso, sangrados digestivos, que son pacientes que ya el diagnóstico y el pronóstico ya puede ser un poco más reservado. Hay mucho cáncer en el país. Me gustaría que nos oriente qué debe observar un paciente, porque, como dice el doctor Rugama, son pocos los que previenen. Quizás algunos países de Europa y algunos países de América sí tienen ese cuidado con orientar a la población que vaya cuando está sano, pero no lo hacemos. Pero ¿qué se debe observar a nivel de hogar para ir corrigiéndonos, sobre todo por la alta incidencia de cáncer en diferentes partes del cuerpo que estamos registrando, doctor? Ahora, lo más importante que le mencioné es la edad. Primero, usted tiene que ver cuántos años tiene la persona. Si ya tiene más de 45, ya es obligatorio tener que asistir al gastroenterólogo para prevenir cáncer colorectal. Por ejemplo, el cáncer de próstata ya lo mencionamos a partir de los 40, pero así también está el cáncer de cervix, el cáncer de mama en las mujeres, que tiene que ser dependiendo la edad, si tiene factores genéticos y demás. Y los síntomas realmente, Rosendo, son variables, porque no hay un signo que sea patognomónico, un signo que usted le diga, fíjese doctor que tengo esto, pues entonces ya el diagnóstico está establecido como un cáncer. No, porque puede el paciente tener cambios del hábito intestinal, o sea, por ejemplo en la casa, como usted me está preguntando, ¿qué tienen que observar?
Si el paciente tiene cambios del hábito intestinal, que a veces está estreñido, que a veces está con diarrea, el sangrado digestivo, la pérdida de apetito, el asco a las comidas muchas veces se convierte también en un signo de alarma. Mencionamos también la disfagia, que la disfagia es la dificultad para tragar. Hablamos también del tenesmo, que es dificultad o dolor al momento de defecar. Son signos que el paciente y todo el mundo en la casa tiene que estar consciente de si presentamos algo así, buscar un médico especialista en gastroenterología, como es el caso mío. Ahora, para los demás cánceres, la prevención es importantísima. Cáncer de cervix, sabemos bien que es de los cánceres más frecuentes en nuestro país, que a diferencia, como le estaba explicando, el cáncer de cervix, como ya tenemos la implementación también gubernamental de la prevención, entonces ya se tienen las herramientas establecidas, como es un cáncer bien frecuente, pero no mata tan frecuente como el cáncer de colon. No sé si me voy a entender. Entonces, aquí es inculcar a la población, educarnos entre nosotros mismos, educarnos a que tenemos que buscar la prevención debida de cada una de las enfermedades. El cáncer que me decían las menores que se ha estado detectando, ese es a nivel de exámenes, doctor, que nos generan siempre dudas. Lo puede hacer tanto el servicio público como el servicio privado. Con estas detecciones que han hecho en niñas de 20 años, y también hay que decir que hay cáncer también de mamas en varón, lo que pasa es que no es frecuente, es extremadamente escaso el índice de registro que tenemos. ¿Qué deben observar padres de familia y la misma adolescente, la misma joven que está pasando ya a una etapa de adulta? Sí. Rosendo, fíjese que lo que hemos encontrado nosotros, por ejemplo, en nuestra consulta diaria, es que mucho paciente llega, tiene masas palpables, ¿verdad? Y los tiene desde adolescentes probablemente, entonces nunca se han chequeado esas masas palpables. Entonces, por lo mismo, mucha gente las deja pasar porque creen que son normales, porque creen que las glándulas mamarias, el tejido mamario glandular en realidad se siente como pelotitas, y es verdad, se siente así, pero tiene que saberse conocer la persona, las mujeres desde la adolescencia tienen de empezarse a conocer sus pechos. Obviamente hay que hacer el autoexamen de mama, esto es principal, ¿verdad? Básico, ¿verdad? Hay que enseñarle eso tanto a la mamá como a la hija, porque a veces si no le enseñamos a la mamá, ¿cómo le va a enseñar la mamá a la hija, verdad? Entonces, todo eso se debe enseñar, ¿verdad? El autoexamen se debe hacer, si es posible, todos los días al salirse del baño, sino una vez a la semana, como mínimo, ¿verdad? Y eso ya cuando hemos hecho ese autoanálisis de mama, pues ya empezás a detectar que hay momentos, por ejemplo, que cuando viene menstruación hay pelotitas, cuando viene ovulación hay pelotitas, pero esos son a veces normales. Entonces, también hay que saber distinguir eso, ¿verdad? Y que cuando ya pasa eso, se desaparecen. Pero si no desaparecen y hay dolor, hay cambios de coloraciones o salidas de líquido en los pezones, entonces sí sería bueno revisarla, ya sea con el mastólogo, con el ginecólogo o directamente con nosotros. Hay un punto que llama la atención porque también vivimos en una sociedad que mantiene sus reservas y que no es dada a visitar al especialista para enfermedades puntuales cuyo trato médico es el que termina diciéndole si tiene o no una patología, o como dice el doctor Pineda, si es propenso hasta por herencia a padecer de determinada enfermedad. ¿Qué valoración tienen ahora que ha llegado la tecnología, los exámenes? Digo esto porque vivimos bajo una sociedad machista. Yo conozco personas que no se someten a un examen con el urólogo o el tacto rectal y apuestan por una prueba de sangre. Como muchas otras enfermedades, puede que el especialista la detecte viéndolo, tocando o con el tacto, pero prefieren los exámenes. ¿Qué tan efectivos se han vuelto ahora que vivimos, debemos decir también, con mucha tecnología, doctor Rugama? Bien, por ejemplo, podemos hablar del cáncer de mama. El cáncer de mama tiene una incidencia, por ejemplo, 70 al 80% de ellos se detectan por medio de nosotros. Es decir, por medio de imágenes, tanto la mamografía como el ultrasonido. Combinados los dos, 70-80%. Ahora,
hemos adquirido, por ejemplo, en el caso de nosotros, tenemos la elastografía. Eso aumenta al 90, al 96% de detección. Es decir, podemos subir del 80 al 96% fácilmente con una elastografía. Por ejemplo, eso hablamos de tecnología. Y eso ya lo tenemos aquí. Ya lo tenemos. Público y privado. Lo tenemos a nivel privado nosotros. Público todavía no lo están manejando. No funciona. Es una tecnología demasiado cara y también hay que sacar como un cierto curso para esas cosas, ¿verdad? Porque no solo es de... Los equipos lo traen, hay que activarlo, ¿verdad? Pero hay que también sacar Hay que prepararse un poquito más, ¿verdad? Hay que prepararse un poquito más y al prepararse un poquito más, pues ya tenés el conocimiento y puedes tener la experiencia al final para poder hablar con propiedad de una entidad como un cáncer de mama. Me decía, doctor. Yo pienso que aquí nosotros tenemos que quitarnos ese miedo que dice usted, y sobre todo en la parte de los hombres. Los hombres obviamente le tienen pavor al tacto rectal por cuestión de hombría, por cuestión de cultura, y es algo que ningún examen, pero ningún examen realmente, Rosendo, va a superar el examen físico que le pueda realizar el médico al paciente. Entonces, por ejemplo, claro, los exámenes van a ayudar, nos van a orientar, nos van a permitir tener hasta cierto tipo para poder estadificar o tener un tamizaje con las enfermedades. Pero hablando específicamente de la próstata, el caso que usted menciona, el urólogo, eso usted no puede cambiar por nada del mundo el tacto rectal. Claro, el PSA total, el PSA libre, a mí me va a orientar si el paciente requiere, pero ya hablamos de prevención. Un hombre con 40 años tiene que asistir al urólogo y es una cita que tiene que ser anual. Una vez que, bueno, incluso he escuchado nuevas fórmulas que están aplicando que ya no hay que esperar los 45 o 50 años, que las recomendaciones van incluso en algunas sociedades dependiendo herencias incluso desde los 40 años. Fíjese que usted menciona, por ejemplo, las edades. Le voy a mencionar el caso más específico, que es el país en el mundo que tiene mayor incidencia de cáncer gástrico, que es Japón. Japón, por ejemplo, el Ministerio Público en Japón tiene obligatorio para toda la población la realización de endoscopía digestiva a partir de los 40 años, por ejemplo, porque es el país que mayor prevalencia de cáncer gástrico tiene. ¿Por qué, doctor? El tipo de alimentación. Mucho tiene que ver el tipo de alimentación. Usted dirá, pucha, pero los japoneses todos son delgados. Bueno, hagamos una cosa. Esto me interesa porque también hay que orientar al ciudadano en nuestro país. Muchos de nosotros somos desordenados para comer. Ya me voy a hablar de eso, las horas de comida. ¿Qué pasa cuando alguien entra a dieta, que ahora es muy común, entrar en procesos de dieta y se saltan comida? O el uso de medicamentos, que esto es el nuevo boom en términos médicos. Después de la pausa seguimos con el doctor Rafael Rugama y el doctor Juan Ramón Pineda aquí en El Banquillo. Seguimos esta noche al banquillo con el doctor Pineda y el doctor Rugama, especialistas en gastroenterología y en imágenes, radiología. El tema de la alimentación, que resulta fundamental incluso hasta en la prolongación de vida. No necesariamente esto es para vernos bien hoy o sentirnos bien hoy. Es un asunto de estar bien y alargar nuestros años en la tierra, doctor. Primero esto de Japón, porque pensamos que es una sociedad mucho más avanzada y de pronto los padecimientos en el tema de cáncer gástrico están muy por encima de nosotros, que no tenemos los alcances del sistema médico japonés. Ahora, están por encima los diagnósticos, pero no los decesos, que eso es algo muy interesante, por los diagnósticos por la parte de la prevención en la población. Ahora, ¿por qué ocurre eso? Por el alto consumo de sal, productos que son bastante ahumados, que es bastante lo que se consume en Japón. Hablamos también de, bueno, da la casualidad que Japón es una de las poblaciones a nivel mundial que son de las más longevas también. Sí, son como que los extremos. Pero, exacto, entonces allí se basa en la pura prevención que el gobierno también ha hecho, ha impuesto a la misma población a hacerse estudios específicos en base a las enfermedades que más agobian al país. Que aquí hay otro elemento y la aspiración
sería tener un sistema sanitario robusto. Hablo de un sistema sanitario público. Sí. Público, porque en el privado, ya nos decía el doctor Rugama, hay diferentes opciones, pero estamos hablando que es un acceso mucho más restringido. Con un sistema médico, bueno, ahora tenemos el ejemplo de El Salvador, que ha inaugurado recientemente un hospital público de primera. Podemos aspirar a ir mejorando las condiciones de nuestra población. Planteábamos lo de las dietas, que se volvió muy común ahora, y el uso dentro de los procesos de vernos bien de medicamentos. ¿Qué tan efectivo es esto para el cuerpo humano, doctor Rugama? Lo que decíamos, lo que pasa es que mucha dieta es demasiado exigente. Es demasiado exigente y entonces el paciente viene y al final termina dejando su dieta porque no le funciona. ¿Cómo es este o le funciona mucho, pero lo exige demasiado. De mucha dieta, ¿es esforzar el cuerpo? Sí. Es que yo no esperaría, por ejemplo, tener las necesidades calóricas que tiene el doctor, porque la altura, por ejemplo, que tiene el doctor con la altura que tengo yo, por ejemplo. Entonces, cada uno de nosotros debe de tener una dieta específica, ¿verdad? También lo que hablábamos, por ejemplo, la cultura. Usted bien sabe que yo soy un extranjero nacionalizado y que yo comía cosas distintas a las que ustedes pueden haber comido, por ejemplo, cuando eran pequeños aquí, ¿verdad? Entonces, todo eso va cambiando. El salvadoreño, por ejemplo, que es de donde yo soy, del Salvador, ¿no? Es como tiene que ser más pequeño, delgadón, ¿verdad? Acá la mezcla de las culturas con las etnias también que han tenido ha hecho que la diversidad de comidas cambie y tal vez no sea lo adecuado, por ejemplo, para una persona de cierto tipo de raza, por así decirlo. ¿Qué debe observar la población ahora, que somos dados a entrar en este mundo del fitness, pero no visitamos el médico, sino que tenemos este mal en nuestras manos y consultamos, bueno, ahora la inteligencia artificial, qué tan efectivo puede ser dar la altura, el peso que tenemos, la aspiración que tenemos, cómo manejar estos conceptos que ahora que están en la web frente a la realidad que debe tener un paciente que quiere entrar en un proceso de pérdida de peso. Por favor, doctor Pineda. Dice que, por ejemplo, usted menciona la inteligencia artificial, está ChatGPT, Gemini, que le puede orientar a usted en cuestiones de dieta, y de repente va a haber pacientes que le van a decir, a mí me funcionó así. Y qué bien por él, realmente, pues, porque tampoco es que es malo. No podemos satanizar nosotros la tecnología en ningún momento. Ahora, lo importante realmente es la individualización de los casos. Porque, por ejemplo, si usted tiene un poco de sobrepeso, tiene alguna enfermedad de base, que eso es muy importante señalar al momento del factor nutricional, las necesidades, requerimientos calóricos de cada paciente va a ser diferente, y para eso existen los nutriólogos o los nutricionistas que le van a orientar a usted qué tipo de alimentación requiere. En la actualidad sabemos que existen un montón de dietas y la mejor se supone que puede ser la mediterránea, pero si usted está hablando de un paciente con síndrome de intestino irritable, con padecimiento de inflamación, distensión abdominal y demás, le van a decir una dieta famosa en la actualidad que se llama FODMAPs, que usted tiene que evitar un montón de comidas, que son dietas bastante restrictivas, que a la hora el paciente las empieza, las puede testar un buen tiempo, sus 2 semanas, por ejemplo, pero después bota todo al borde porque no aguantó el hambre, pues sí es algo normal. O sea, los excesos creo yo que son malos. Y la orientación en estos casos sería ideal siempre de la mano de su nutriólogo. Muchos pacientes con enfermedades de base tienen que ser acompañados por gastroenterología, también tienen que ser acompañados por endocrinología. Y todo esto aquí nosotros miramos las imágenes que tenemos en pantalla. Por ejemplo, la obesidad, el sobrepeso es una enfermedad bastante frecuente. Recordemos que en nuestro país estamos bien acostumbrados a las comidas rápidas, por ejemplo. Que usted sabe, el país con mayor obesidad a nivel del mundo es Estados Unidos, y de ahí vienen las comidas rápidas. Entonces, en este caso, la sobrepeso y lo que es obesidad tiene que ser evaluado. Nosotros consideramos, yo me acuerdo siempre decían, no, pero es que el niño está bien gordito, es que gordito se mira bonito, le dicen a uno. No, y ese es el común del pueblo. Exacto, pero entonces... Y más bien al flaco lo rechazan, y es el que a lo mejor tiene una mejor definición en cuanto a su estado de salud perfecto. Claro, entonces aquí, por ejemplo, tenemos que examinarnos.
Tenemos que examinarnos en esa parte. Un paciente con sobrepeso, por lo general, siempre nosotros le vamos a pedir la realización de un ultrasonido, porque ya estamos hablando entonces de la aparición de una etiología grasa a nivel del hígado, que es la enfermedad hepática grasa, que de causas metabólicas nos puede llevar a otro tipo de complicaciones también si el paciente no se cuida con la comida. Bueno, y esto es un punto clave, porque aquí entra el doctor y estamos viendo estadísticas que no sé si me las confirman, pero más de el 50% de las personas que pasan los 25 años, en un dato reciente que compartió una sociedad médica, tienen hígado graso en el país. ¿Nos pueden corroborar ustedes, doctores, estas estadísticas? ¿Qué dicen los estudios? Que ustedes sí los practican con imágenes. Sí, no, hablan del menos del 20%, pero acá se está viendo más. De hecho, hablábamos un día con el doctor Pineda de lo mismo, de que por qué salía tanto paciente con hígado graso y veíamos las imágenes y me decían, no, pero sí tiene hígado graso. Es decir, siempre hay como una... tratamos de unir la información que yo puedo proporcionarle con la información que él tiene, por ejemplo, en cuestión de clínica. Entonces, tratamos de unir esa información y generalmente, pues, sí va dando un porcentaje bastante alto. Hablamos también de paciente que se ve delgado, pero tiene hígado graso. Este es otro punto, porque no necesariamente el tener unas libras de más es que tiene hígado graso. El hígado graso puede estar también en una persona que nosotros la vemos que está en forma. Así es. Recordemos ahorita, mira, la tendencia del fitness está metiendo mucho la proteína a la dieta, suplementos y a la dieta. Entonces, al final todo, yo le digo a mis pacientes, todo se termina convirtiendo en grasa. ¿Por qué? Porque cuando la proteína no funciona, se termina o desechando o tiene que acumularse en alguna parte de alguna forma. Entonces, al final, tenemos que tener cuidado con todo, es decir, un balance en todo. Y mucha gente no lo entiende eso. Sí, ¿verdad? Porque hay también momentos en que se satanizan alimentos por el tema del hígado graso. Entonces, ¿cómo enseñarle a comer al hondureño, al que en todo caso puede, en la dificultad que tenemos? ¿Cómo tratar el hígado graso? Bien, eso es parte de lo que el doctor Pineda hace, ¿verdad? Pero lo que nosotros le decimos es, hay que hacer dieta, hay que hacer ejercicio y hay que usar algún tipo de medicamentos, que es la tercera forma de ayudarle al paciente con el hígado graso. Obviamente hay que diagnosticarlo primero, pasan por mi persona primero, lo diagnosticamos, ¿verdad? Bueno, pasan por él primero, por ejemplo, de ahí él me los manda, nosotros lo diagnosticamos, le damos ya una clasificación, lo clasificamos, no diagnosticamos, porque él lo diagnostica y nosotros ya lo clasificamos. Cuando ya lo clasificamos nosotros, él ya puede decir qué tratamiento le puede funcionar mejor a uno, qué tratamiento al otro, qué tratamiento me puede funcionar a mí o qué tratamiento le puede funcionar a usted. Pero esto lo puede hacer el servicio público, el privado, claro, el seguro social. En esa área sí están bien equipados. Doctor Pineda. Claro que sí, pero fíjese que algo importante que señalar acá es con el hígado graso, es que comúnmente yo escucho muchos pacientes que le dicen en el centro de salud, en la parte pública, bueno, y hasta en la parte privada, el hígado graso solo haga dieta. Y eso es incorrecto. Ahí cometemos error. Nosotros tenemos que investigar. El hígado graso se tiene que investigar aspecto ultrasonográfico y aspecto laboratorial también, porque hay pruebas de función de sangre, hepáticas, que nos van a orientar a nosotros qué tanta afectación tiene usted también, porque no es lo mismo tratar un hígado graso ultrasonográfico que con un hígado graso con alteración de las pruebas de función hepática. Entonces aquí uno siempre lo voy a mencionar la misma palabra, aquí tenemos que individualizar. Ahora, usted acaba de decir, y yo soy de la misma idea, nosotros no podemos satanizar la comida. La comida no es mala, no hay algo que realmente yo le pueda decir a usted que es malo. Ahora, porque uno consume lo malo, que puede tener a disposición, sea cual sea el tipo de comida. Lo malo son los excesos. Lo malo realmente, por ejemplo, mire lo delicioso que es nuestro plato típico. ¿Qué tiene nuestro plato típico? Son 5 cosas fritas que tiene nuestro plato típico. Y si usted puede, le puede meter hasta las tortillas fritas. Y así nos lo vamos a comer muchas veces en la casa, en el restaurante. Ahora, ni los frijoles son malos, ni el huevo es malo, ni el plátano es malo. El lácteo es uno de los productos que, por cierto, se sataniza con el tema del hígado graso. Cero derivados de leche. Ciertos tipos de lácteo.
Porque, pero, ¿qué consumimos más los hondureños? Mantequilla, quesillo, que son los que más grasa tienen. El requesón, por ejemplo, es una opción viable. Una opción viable, al igual que la cuajada. Por ejemplo, la cuestión es cambiar nuestro chip. Yo no le puedo prohibir a mi paciente, un hondureño, Chendo, que yo le diga no coma plátanos. O sea, sencillamente no me va a hacer caso a mí. O no coma frijoles. Hay una comida incluso que es muy típica en algunas zonas del país y que puede entrar dentro de los alimentos que le van a decir que no. Y vean qué importante que un especialista que conoce le dice que sí puede. Yo conozco personas que consumen plátano maduro cocido con leche. Puede ser, o sea, el plátano no es un alimento malo, el exceso del plátano, porque es un carbohidrato que todo el mundo requiere. Lo malo es que usted en una sentada se coma 2 plátanos fritos, pero usted puede comerse plátano cocido, plátano asado, plátano horneado, plátano en el air fryer, o sea, hay diferentes maneras de comer el mismo carbohidrato de manera saludable. ¿Y qué tanto bien hace al sistema digestivo reposar los alimentos? ¿Es bueno o es malo calentarlos para ingerirlos? En este caso, recalentarlos, llevar los aparatos eléctricos. Porque aquí, como ahora, vuelvo al inicio, por estar metido en estas consultas, terminamos más enfocados en hacer lo que nos dice un comentario que quizás la misma sabiduría de nuestros ancestros. Mire, por ejemplo, calentar la comida, usted mencionó, hay muchos estudios que mencionan que no se debe calentar la comida en microondas, o el tipo de contenedor que usted va a poner en el microondas también hay que tener cuidado, que no sean plásticos y demás. Ahora, hay un dicho famoso que cuando le toca, aunque se quite, y cuando no, aunque se ponga también, ¿verdad? Porque tampoco yo le digo a mis pacientes, usted no se puede morir de hambre. La idea no es esa, la idea es que usted coma, pero coma saludable, coma bien. Usted puede comer lo mismo que está comiendo, nada más que lo que vamos a cambiar es la manera de preparar los alimentos. Yo creo que el enfoque realmente está ahí, junto con el apoyo, como le estaba explicando, de ciertos especialistas, porque todas estas enfermedades realmente, Rosendo, son enfermedades multidisciplinarias, en las cuales somos varios especialistas apoyando una sola enfermedad. ¿Qué pasa, doctor Rugano y doctor Pineda, cuando nos saltamos? Y no estoy hablando en el tema del ayuno, porque ese es un hecho aparte de personas que practican el ayuno intermitente. Es alguien que quiso bajar de peso y bueno, voy a usar este término, se tortura, porque está el decir que baja y no come. Hay que comer 3 tiempos, ¿o no? Sí, tenemos que pensar en que venimos educados desde pequeños a comer en 3 tiempos. Pero en realidad la mayoría de dietas, por ejemplo, que se utilizan son básicamente 5 tiempos. Son los 3 tiempos principales y hay unos tiempos intermedios como pequeños como snack, como alternativos. Es decir, en la cantidad de calorías que puedes meterle a la primera, el desayuno, por ejemplo, se puede dividir entre lo que puedes hacer el snack a las 10 de la mañana, por ejemplo, y a las 8 de la mañana tu desayuno fuerte. Y al mediodía un almuerzo moderado y un snack 3 de 4 de la tarde, ¿no? Y la cena 6 de la tarde, por ahí también. Porque también los horarios a veces uno no comprende, por ejemplo, muchos pacientes vienen, nos visita con reflujo. Y ese es otro tema que en algún punto vamos a tocar, me imagino. Entonces, ese paciente pues no comprende que está comiendo muy tarde, está comiendo muy pesado, está comiendo con demasiado condimento y entonces el reflujo, pues ahí está presente siempre y aunque le dé tratamiento el doctor, no va a mejorar si él no cambia ese hábito. Hay otras personas que comen, comer en la cama, no ir a la mesa. ¿Es bueno, malo, daña? ¿Qué efectos hay, doctor? Realmente se recomienda comer sentado, pues eso es lo ideal. Y en base a lo del reflujo, porque el paciente que come acostado puede presentar mucho reflujo, que eso es regurgitación, o sea, la comida le regresa. Entonces uno al paciente le recomienda siempre preferiblemente comer 3 horas antes de acostarnos. No es correcto realmente comer acostado, pues lo ideal es comer sentado, dedicarse el tiempo. Y en la actualidad uno hasta le recomienda al paciente deje el celular aparte, porque nosotros estamos más, como usted dice, más en el celular. Mala compañía con el celular, ahí estamos y hasta atragantarnos tenemos, que yo he tenido pacientes por cuerpo extraño, porque de repente están comiendo una alita de pollo
pero están con el celular y se les va el huesito de pollo y tienen que llegar a una asistencia de emergencia para sacar el cuerpo extraño a nivel del esófago. O sea, son cosas elementales que tenemos que regresar a los viejos tiempos, Chendo, a platicar en la mesa ¿Qué también. pasa cuando se come rápido? Porque eso es algo que también nos pasa con frecuencia, que nos ubican nuestro alimento, usted ni se ha sentado y al que le sirvió ya no tiene nada. ¿Qué riesgos hay? No, el paciente puede padecer reflujo gastroesofágico. Hay otros pacientes que no les va a causar absolutamente nada durante toda la vida, como todos somos diferentes, pero el paciente que usted menciona así puede ser un paciente por enfermedad por reflujo gastroesofágico. O distensión abdominal, se puede sentir lleno y pues es la misma comida acelerada que se comió. Pues. Bueno, aquí hay puede llevar el huesito. Sí, aquí hay otro punto que el especialista también le va a decir en base a un análisis cuánto debe consumir, cuánto debe comer, porque hay personas que muchos pasan la línea y eso también genera daños en la estructura corporal. Y es el aporte calórico que estamos hablando. El aporte calórico, no sé, la verdad nunca me he puesto en ChatGPT a ver eso, pero capaz se lo hace. No, ahora hay, ya que toca ese tema, yo conozco amigos que cuando van al comedor toman el teléfono en esta posición, es una imagen. Y le dice cuántas calorías es tiene. una imagen que le toma y ahí le dicen cuántas calorías tienen ese plato. Lo que le mencioné es el aporte calórico diario que debería consumir esa persona. No sabemos si lo tiene claro. Entonces ahí es donde le hablamos de que el manejo es multidisciplinario. Ahí el nutriólogo tiene una función muy importante. Muy importante. El consumir agua, que también es. No, la verdad que el agua es uno de los nutrientes importantes del cuerpo. Líquido. El mejor líquido. No hay otro como él, no hay sustituto, es mentira, ¿verdad? Recuérdense que ahí lleva, usted cuando consume agua limpia todo, ¿verdad? Su sangre, purifica de minerales, los riñones, ya cuando ya la sangre ya purificada de cierto lugar al hígado, pues ya el hígado ya también termina de purificar mejor las cuestiones. O sea, todo esto es un proceso de que consumir lo original, que es el líquido, ¿verdad? Que el agua, mejora, ¿verdad? Obviamente mucha gente trata de, por ejemplo, ponerle saborizantes, por ejemplo, a los líquidos. Hay personas que he visto que le ponen limón, sí, que un poco de sal, que incluso agregan productos como berenjena, naranja. Es el agua al final el que recibe esas adiciones. ¿Es bueno esto o no para el cuerpo humano? No, sí, es que hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque, por ejemplo, al agregarle sal, por ejemplo, y le agregas un poquito de azúcar, entonces ya lo convertimos básicamente en un suero casero. Entonces, el suero casero está descrito en una emergencia, pero no para consumo diario, sino que tienes que tener cuidado, ¿no? Porque te puede dar por ejemplo, una carga osmótica demasiado alta en el intestino y obviamente deshidratarte en lugar de hidratarte. Lo ideal es el agua. Lo ideal es el agua. Lo mejor es el agua. Nada más que, por ejemplo, en la consulta diaria, yo siempre tengo mis pacientes que me dicen, doctores, que a mí no me pasa el agua. Y no puedo tomar agua. Pero ahora, otros líquidos sí. Exacto. La pasa tranquilamente o cualquier tipo de refresco. Pero yo le menciono, o sea, lo que usted señaló ahorita, hay personas que de repente le echan alguito al agua y yo les digo, bueno, compremos algún suerito ahí que no tenga ningún tipo de caloría, ningún tipo de azúcar para que el paciente vaya adaptándose y agarrándole el amor al agua, realmente, el gusto sobre todo. Que eso creo yo que sería lo importante en este caso, Rosendo. Muy bien, el doctor Juan Ramón Pineda y Rafael Rugame están con nosotros al banquillo. Una pausa. Atención a los que están en los tratamientos de pérdida de peso usando medicamentos, no dieta. Ya hablamos de dieta. Ahora vamos a hablar de cuando entran los medicamentos al cuerpo. ¿Qué cuidado tener después de la pausa? Los medicamentos. Este es el nuevo boom del mundo. Claro, los medicamentos siempre van a estar ahí, ¿verdad? Definitivamente. Hablo de perdón, doctor, estamos hablando ahora de medicamentos para pérdida de peso. Claro. Siempre van a estar ahí y sobre todo hay medicamentos que han venido tradicionalmente usándose, pero que definitivamente siempre tienen que tener control
Siempre uno tiene que tener cuidado, tiene que pasar por el especialista, ya sea el gastroenterólogo, ya sea el endocrinólogo, el nutriólogo, ¿verdad? Porque el nutricionista no puede hacer eso, pero el nutriólogo sí. O algún médico internista, ¿verdad? Porque definitivamente si no, hay mucho paciente entra en ansiedad. Hay mucho medicamento que mete al paciente en ansiedad y al final y al cabo no es la idea, ¿verdad? Ahí después vienen las bulimias, después vienen las anorexias, después vienen los suicidios, ¿verdad? Porque esa ansiedad se vuelve demasiado imponente, demasiado fuerte como para poderla dominar. Entonces, y después viene y le dan un medicamento para controlar la ansiedad. Entonces ya metimos 2 medicamentos. ¿A dónde va a parar eso? Al hígado. Entonces todo eso hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, por eso es que el manejo, como dice el doctor Pineda, debe ser integral. El manejo, nosotros generalmente manejamos todo, radiólogo, gastroenterólogo, endocrinólogo, nutriólogo, ejercicios, o sea, hay un montón de cosas que se debe de hacer, no solo es un médico, ¿verdad? Obviamente no todo el mundo tiene la capacidad económica para poder pagar todo eso, pero sí en las entidades nacionales sí se puede hacer eso más fácilmente. Ahora, aquí es oportuno la orientación y la guía médica, porque somos dados a observar que cuando nos presenta un medicamento, de estos que están muy comunes ahora, inyecciones al tórax, pastillas, si tienen nombre estadounidense automáticamente o europeo, nuestra mente dice es bueno, pero no hay que dirigirse a un consumo por eso que escuchamos. ¿Cómo debe ser ese proceso, doctor? Porque es muy común incluso que se distribuyan estos medicamentos. No sé si hay alguna regulación con receta, pero hay otros que aquí lo venden a la libre, incluso lo traen hasta del extranjero. La mayoría de los medicamentos en Honduras no tienen ningún tipo de restricción. Eso es uno de los grandes problemas en la salud nuestra, porque los pacientes llegan con resistencia a diferentes medicamentos porque hasta en las pulperías se venden, cosas que no ocurren en otros países. Ahora, mencionando específicamente las inyecciones que usted menciona, los análogos de la liraglutida, son la retratrutide, que son los medicamentos que en la actualidad a nivel global son, como usted menciona, el boom. Son medicamentos realmente que son buenos, pero tienen que ser orientados por un especialista. Eso es lo mejor. Usted solito no debería tomar la decisión de inyectarse sin saber dosis y sobre todo posibles efectos secundarios que puedan causar. En la actualidad la FDA ya aprobó muchísimos de estos medicamentos. Yo lo utilizo bastante en mi consulta diaria, pero sí tiene que uno explicarle al paciente posibles complicaciones, posibles signos adversos de esto mismo, y tiene que ir acompañado. No solamente se va a indicar el medicamento. Cuando me dice tiene que ir acompañado, ¿a qué se refiere, doctor? Acompañamiento del especialista. O sea, es decir, una vigilancia permanente del médico cuando aplique este medicamento. Claro, porque usted no va a iniciar con una dosis, una dosis estándar tal vez para todas las personas, pero hay pacientes que van a requerir a veces el doble dosis, triple dosis, cuádruple dosis, y ya están en la actualidad, ya están viniendo al país otros medicamentos que cumplen esos requisitos, que van a abaratar un poco el costo de la economía al momento de utilizar este tipo de medicamentos inyectados. Pero sí la recomendación, Chendo, sería acompañado bajo vigilancia de un especialista experto en el tema. Bueno, aquí estaba revisando, lo que pasa es que no voy a dar el nombre, o no sé, producción, si podemos dar el nombre para tener una orientación. Ozempic fue un boom, ahora la han sustituido por una que se llama, no sé si está bien dicho, Mounjaro. Sí, que en el país todavía no la venden en el país. Pero ya hay personas en estos días ya hay personas que se le están aplicando. Sí, porque se compra fácil en México, en Estados Unidos, entonces las personas la están trayendo. Y llama la atención porque el traslado que dicen es que rápido se genera una pérdida de peso, pero hay que ir al especialista. Estaba viendo también que la FDA ya aprobó, y eso es mucho más fácil de llevarla al torrente sanguíneo, pastillas. Sí, es que hay de todo, en la actualidad hay de todo, Rosendo. Una estadounidense muy famosa ahora que aseguran pérdida de peso seguro, pero me quedo ahí. ¿Qué del efecto rebote cuando no se lleva una vigilancia del especialista? Y más eso,
que ya estamos bien y dejamos de hacer la indicación que tenía. Dice que hay algo muy importante con estos medicamentos inyectados, el que usted acaba de mencionar, por cierto. Hay estudios en Estados Unidos que comparan la inyección versus cirugías bariátricas. Y se menciona que la cirugía bariátrica le puede hacer perder hasta un 28-33% de peso y la inyección le puede hacer perder de un 25-30% de peso, sin necesidad de cirugía. Que eso es el boom realmente a nivel mundial. Insisto, son medicamentos que son excelentes, pero tampoco es que se tiene que utilizar en todas las personas. Incluso un estudio que compartimos recientemente en HRN de científicos de universidades y estadounidenses y europeas asociaban de que un buen manejo de estos medicamentos, que no los satanizamos, pero que los recomienden los especialistas, un buen manejo y no solo ayuda a pérdida de peso, sino hasta control de ciertos cánceres. Sí, han habido de estudios que avalan eso. Pero eso, Rosendo, es como la vacuna del COVID. Nos vamos a ir dando cuenta también de ciertas cosas de aquí a unas 2 décadas posiblemente también, ¿verdad? Porque sí hay otros medicamentos que está dentro de sus recomendaciones y no sé si algunos que vienen aquí a nuestro país tienen esa especificación que ahí dice que el consumo o el administrar ese producto le genera serios problemas al páncreas, serios problemas al hígado. Recordemos que todos los medicamentos van a sintetizarse y van a absorberse en un órgano. Entonces, por eso es el cuidado. Por el cuidado. Y en Estados Unidos han habido varias complicaciones con estos medicamentos por el sobreuso o el mal uso de estos medicamentos. Entonces, por eso el acompañamiento es obligatorio. Muy bien, hago la pausa y en breve venimos aquí al cierre en Al Banquillo. Ha inaugurado el Mundial United 2026 y otra vez protagonista la Ciudad de México. El imponente Estadio Azteca que albergó la inauguración en la final de México 70, de México 86 y ahora la inauguración de United 2026. En el 70 se coronó a Rey Pelé en ese mismo estadio que hoy jugaron, ahora conocido como Estadio Ciudad de México. En el 86 fue Diego Armando Maradona. ¿Quién será en el 2026 el que se coronará como el mejor del mundo? Televicentro, la corporación Televicentro y Emisoras Unidas se lo van a contar a usted y nosotros estaremos aquí con estos detalles en Al Banquillo. Bueno, no podemos dejar de hablar del Mundial. A propósito, es una competencia que la sigue todo el mundo. Y aquí todos, creo, en algún momento hemos tocado la pelota, aunque sea de mentira, pero es parte de un buen ejercicio. A propósito que en los hondureños existe casi en toda la geografía nacional una cancha y jóvenes, niños, incluso adultos que en algún momento... aunque fuese entre amigos, jugamos al fútbol. Es bueno el ejercicio, ayuda mucho en todo este proceso de sanidad corporal, doctor. Claro, la actividad física es fundamental para mejorar cualquier enfermedad que usted tenga realmente, la actividad física. Y lo del Mundial, pues una fiebre, Chendo. Eso estábamos locos esperando este momento ya hace 4 años. ¿Tiene algún favorito usted? Yo en lo personal voy con Argentina, mi hijo y yo vamos con Argentina. Vamos por el doblete de Messi. Doblete de Messi, doctor. Bueno, el doctor es hondureño, ciudadano naturalizado, salvadoreño también, El Salvador, un país amigo, hermano de nosotros. Clasificamos juntos en el 82. Y bueno, para ustedes fue la última. Nosotros ahí con esfuerzo llegamos a Sudáfrica. Y también estuvimos en Brasil. ¿Algún favorito, doctor? Sí, España y Argentina. España y Argentina. Bueno, yo ya lo he dicho públicamente, yo creo que gana uno de América, Brasil o Argentina, o pues si es de Europa, está muy fuerte Francia, España, Portugal y ojo a Inglaterra y Países Bajos. Sí. Inglaterra con un zorro en el banquillo. Sí, no, Inglaterra está... ni un gol recibió en la eliminatoria. Y Tuchel
Tuchel, que por cierto es primera vez que un alemán dirige, o un extranjero incluso dirige al equipo de Inglaterra, es un zorro en los banquillos. Bueno, pero aquí estamos hablando de medicina, no de fútbol. El tema de la diabetes. ¿Cómo se debe manejar en Honduras estadísticas aproximadas? Porque no hay estadísticas puntuales en el país, que ese es otro gran problema para un trabajo certificado de los facultativos, que les haría bien a ustedes tener un INE, un Instituto Nacional de Estadística, que nos dé datos puntuales, pero aquí siempre lo hablamos con aproximado. Nadie tiene datos concretos, ni el mismo Banco Central los tiene. ¿Cómo estamos en cuanto al tema de la diabetes? Hablan que 1 millón de hondureños ya tienen este padecimiento, doctor. Más alto quizás, anda arriba del 20% o no, doctor. Sí, posiblemente más alto, porque acuérdense que esto va de la mano con sobrepesos, todos son enfermedades metabólicas. Entonces las enfermedades metabólicas nos van a afectar diferentes órganos, páncreas, tiroides, hígado. Entonces el paciente probablemente en Honduras, no estoy seguro qué porcentaje será, ni el número exacto como usted dice, pero yo creería que anda arriba de 1.5 fácilmente. Sí, ¿y cómo debemos aspirar en un sistema sanitario público, ahora rectorado por el presidente, a mejorar en esa patología de país? Es asunto de disciplina frente a lo que podemos tener como registro por herencia, doctor. Educación, actividad física, correcta alimentación, asistir al médico a tiempo, yo creo que son los pilares en este aspecto. Usted no tiene que esperar que el paciente se sienta mal, porque uno de los principales, sabemos que la diabetes tiene es polifagia, que el paciente quiera comer mucho, que el paciente tenga mucha sed, que el paciente orine mucho. Y ahí está hasta cuando el paciente va a chequeo. Pero si usted ya tiene cierta edad, lo ideal es ir a chequeo. Su centro de salud perfectamente le pueden indicar los exámenes laboratoriales pertinentes para determinar y descartar cualquier problema metabólico. Y este incluso es un examen que en lo público se hace, en lo privado también, creo que es de los exámenes más baratos, incluso hasta con pruebas que uno las puede comprar en una farmacia, se puede valorar cómo está realmente, doctor. Sí, claro. La verdad que un glucómetro se puede comprar en una farmacia, cualquier marca probablemente, tanto de glucómetro como de farmacia, y te da una idea de cómo estás. Y si te está diciendo ahí que estás alterado, lo lógico sería ir a confirmarlo con un examen propiamente de sangre, ¿no? En un laboratorio de respeto o en cualquier laboratorio que te quede cerca. Eso casi no es algo como muy especializado, ¿no? Eso existe en cualquier laboratorio. Bueno, aquí estamos viendo esas imágenes. Eso es fácil así, ¿verdad? Y ahora no existen solamente eso, existe para medir colesterol, para medir triglicéridos así. Yo tengo uno para medir creatinina, por ejemplo. O sea, hay bastantes aparatitos chiquitos así, portátiles, que se pueden utilizar para medir múltiples cosas, ¿no? Ahora, los glucómetros nos van a orientar, pero no nos van a dar diagnóstico, Rosendo. Y eso es algo muy importante. O sea, el glucómetro es como para llevar un manejo en casa en base a su enfermedad. Pero, por ejemplo, si usted se hace una glucometría hoy en su casa y le salen 300 y pico, es un paciente que tiene que ir a hacer diferentes exámenes, glucosa postprandial, curva de tolerancia a la glucosa, hemoglobina glicosilada, la parte de investigar resistencia a la insulina también, o sea, porque a veces queremos como simplificar las cosas y no es correcto tampoco. Perfecto, gracias, doctor Juan Ramón Pineda, al igual que al doctor Rafael Rugama, que nos ha acompañado esta noche en Al Banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.